Y que empieza a calcular F asumiendo turbulento rugoso y está perdiendo el tiempo. Y a empezar a calcular o suministro y que encuentre Z. Y que encuentre en el anterior, usted empezó a calcular la F, la K, la no sé qué. El problema anterior, tipo 3, ahora estoy en un tipo 4. Así que, ¿dónde empezamos? ¿Dónde están los datos? Así que, ¿dónde están los datos? Y con esos datos, ¿qué podemos decir? ¿Qué puede calcular usted que siempre nos necesita? Ahí la pi por b al cuadrado entre 4, a1, a2, a3. ¿Qué puede calcular eso? ¿Ok? Así es que si usted ve el tubo 3, ¿qué puede decir del tubo 3? Que Q3 es igual a Q sub 0. Y que va a analizar las teorías ramificadas o va a analizar una línea única. Línea única. A analizar una línea única. Lo voy a poner aquí. HJ va a ser igual a H en el orificio más HF3. Cuando ya conozca el valor de HJ y cuando conozco el valor de HJ puedo encontrar PJ. Así que no lo separes porque separar va a complicar el problema. Así que HJ es igual a V sub 0 al cuadrado entre 2G. No me dieron K ni nada, así que el método aproximado. V sub 0 al cuadrado entre 2G más Z0 más HF. Así que esto no lo sé, esto no lo sé, esto sí lo sé, esto no lo sé. Así es que A sub 0, a Q sub 0 entre A sub 0. Ya tengo esto. A3 y, bueno, ya teníamos el A3 allá. Así es que V3, B3 por D3 por ρ entre μ, y si no se dice nada, usualmente es agua. Cuando no es agua, entonces se dicen las características de esto. Así que, vamos a decir que nos dio mayor de 4000. Eso significa que es ¿y qué estoy haciendo? Necesito esto. Y eso es igual. Ya tengo esto, tengo esto, tengo esto. Me falta esto y me falta esto. ¿Y qué voy a hacer aquí? ¿Sustituir la fórmula o el valor numérico? El valor numérico. La gran mayoría de ustedes, pero si va a seguir estudiando, pues sí va a tener que haber desarrollado ese razonamiento lógico. Así que el curso tiene valores agregados, que a veces no los apreciamos. Tiene valores agregados. Es agua.
generalmente hago el que va a trabajar en transición, así que ustedes resuelven esta ecuación, 1 entre raíz de f de 3 igual a menos 2. ¿Sabe usted que eso que encontró ahí estaba bien? Bueno, usted verifica el epsilon 3 entre d3, Reynolds 3, raíz de f de 3, y si eso le dio entre 10 y 200, significa que está bien. Y si le dio menos de 10, ¿qué tenía que hacer? Liso, y poner aquí ¿cuánto? Y si le dio más de 200, ¿qué tiene que hacer aquí? Poner aquí ¿qué cosa? Infinito, y verifica. Cuando le cumple esto, entonces esto que ya tiene el valor de F3. Hubo necesidad de asumir turbulento rugoso y poner una F ahí, como hacen la gran mayoría de ustedes en el examen. El F1, el F2 y el F3 de los tres estuvo asumiendo flujo turbulento rugoso y eso no lo necesito para nada. Eso es parte del razonamiento lógico. Así que ya tengo F3. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Calcular qué cosa? HF3. Y si ya tengo esto de aquí, ¿qué tengo? HJ. Ya tengo HJ. Y conocido HJ, ¿qué puedo encontrar? CJ. Ya que HJ es igual a VJ al cuadrado entre 2G más PJ entre gamma más ZJ. ¿Qué hacemos con esto? Lo metemos ahí. ¿Y qué le queda? PJ igual a gamma por HJ menos. Ya tenemos. Y también tenemos almacenamiento o suministro. Y ahí es donde ya viene el concepto que se va a combinar aquí. Así que eso lo vamos a ver. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que ZA es mayor de HJ. O puede pasar que ZA es igual a HJ o que ZA es menor de teórico, porque si eso ocurre, entonces todo esto estaría de inicio y no estaría haciendo nada. Pero es el límite entre los dos. Y si esto ocurre, suministro, y si esto ocurre, el tanque es de. Bueno, va a decir que le ocurrió esto. Y como le ocurrió eso, entonces ya usted sabe que uno va para allá. Y que el tanque es de suministro. Ya nos abrió el tanque de suministro. Esto es parte de un sistema de tuberías ramificadas, pero no lo estoy resolviendo como tuberías ramificadas. Es un sistema de tuberías ramificadas, pero ustedes han escuchado el dicho que dice divide y vencerás, partes en pedacitos, divide y vencerás. Bueno, partimos y ahora vamos a analizar ese pedacito de aquí. Así que cuando nos vamos al tubo 1, ¿qué vamos a tener? ZA va a ser igual a HJ más HF1. Tenemos esto y tenemos esto, así que HF1 igual a ZA menos HJ. Y como pasó esto, esto le va a dar positivo. Porque si le da negativo, entonces ya la máquina empieza a preguntar y que quiere complex solution y otras hierbas aromáticas. Y cuando la máquina le empieza a preguntar esas cosas, piénselo 2 veces y revise hacia atrás qué ha hecho. ¿Cuánto le dio eso? F1, L1 entre D1 por V1 al cuadrado entre 2G. Ay, al estudiante se la pasa la mano en el pollo y empieza a decir que 8F1, L1, Q1 al cuadrado entre 2, entre G, pi al cuadrado de 1 a la quinta. ¿Hizo algo de aquí a acá? No. ¿Qué hizo? Bueno, sí hizo algo. ¿Qué hizo? Complicó el problema. Porque aquí ¿cuántas incógnitas había? ¿Y aquí cuántas incógnitas hay? Las 2. Pero usted no va a trabajar con Q en una línea única. En una línea única, ¿con qué se trabaja? Con V. Pero más de 4 se van detrás del gusto y apenas ven esto, meten esto. Apenas ven esto, aquí quito la V y pongo Q. No ha hecho nada. Bueno, sí, complicó el problema.
Y usted resuelve esta ecuación 1 entre F1 igual a menos 2. Y sustituye ese valor asumiendo. Pero todas las cosas que se asumen hay que verificarlas. Así que, ¿qué puedo hacer con V1? Reynolds 1, B1 por D1 por ρ entre μ. Y vamos a decir que le dio mayor de 4000. Generalmente el agua trabaja en flujo fluido. Es un fluido muy viscoso, con diferencias muy pequeñas. Aunque el flujo sea laminar con agua, pero eso es casi imposible. ¿Y ahora qué puedo hacer con ese R1? Llegó el momento de la verdad. Epsilon 1 entre D1, Reynolds 1, raíz de F1. Y vamos a decir que eso le dio entre 10 y 200. Significa entonces que tiene que formular un sistema de... ¿Qué cosa? Ecuación número 1. HF1 igual a C1, F1, V1 al cuadrado. Y todo esto le vamos a llamar ¿qué cosa? C2, V1. ¿Y cuál sería mi ecuación número 2? Bueno, esta, 1 entre raíz de F2 menos 2 logaritmo de epsilon, digo F1, epsilon 1 de 1 entre 3.7 más 2.51 C2V1 raíz de F1. O alternativa, la ecuación número 2, F1 igual a Darcy ¿cuántas ecuaciones tiene? 2. ¿Cuántas incógnitas tiene? 2. ¿Y aquí para qué le va a servir? Valor inicial. Entonces, ¿cómo va a resolver usted eso? ¿Sangre, sudor y lágrimas o high-tech? A estas alturas del partido, año 2019, calculadoras científicas al por mayor, usted no va a resolver eso con sangre, sudor y lágrimas. Va a llamar a su querida calculadora, que el día de la graduación nadie le da los valores iniciales al V1 y al F1 y Sol sí le devuelve ¿qué cosa? Le devuelve el V1 y le devuelve el F1. Con estas dos cosas usted que puede calcular Reynolds 1 y con eso puede calcular el epsilon 1 de 1 Reynolds 1 raíz de F1. Y si eso le dio entre 10 y 200, ¿qué significa? Que este era el sistema de ecuaciones. Porque si esto le da menor de 10, esta ecuación no tiene que cambiar. Si le da menor de 10, ¿qué tiene que hacer? Decir que esto es 0. Y si le da mayor de 200, ¿qué tiene que hacer con esta ecuación? Decir que esto es infinito. Pero sería bipolar, ¿no? ¿Ah? Sería bipolar. ¿Cómo que bipolar? Porque pero si vuelve a mayor de 10 está... Entonces tiene un problema ahí indefinido y oscila y cuando le da eso es triste. Y generalmente cuando le ocurre eso es que el error está por acá y lo anda buscando por acá. ¿Alguien le ha pasado? Sí. Y es triste. Y a veces el estudiante no tiene confianza. Profesor, mire que le está pasando esto. Yo le digo, enséñame el problema desde el inicio. Digo, mira, ve, revisa este cálculo. Y ya tenemos el cálculo. Ya tenemos esto. Bien, voy a borrar el tablero. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de borrar el tablero? ¿Ves? Que Q1 es igual a Q2 y que Q1 es menor que Q3. La probabilidad de que ocurra esto es muy remota porque significaría que todo eso estaría de vicio, no estaría haciendo nada. Así que generalmente esto es académico. Y si el Q1 es mayor que Q3 va a haber un excedente. Y si el Q1 es menor que Q3 va a haber un
Déficit. Déficit. Y para que haya un excedente, entonces, ¿qué tenemos? Tanque B es de almacenamiento. Porque el excedente se va a almacenar en el tanque. Y si hay un déficit, voy a explicar este y después explico este. Si nos dio este, ¿de dónde a dónde hago energía? ¿De aquí a aquí o de aquí a acá? Estamos utilizando el aproximado, por favor. Vamos usando el método aproximado. Ese método nos lo dice en el problema de cuál tenemos que usar. Generalmente no, pero a veces yo le refuerzo. Y si no me dice... ¿Puede usted calcular la velocidad aquí, sí o no? ¿Puede calcular la velocidad ahí? ¿Sí o no? Si no la puede calcular, gradiente hidráulico. La puede calcular aproximado. Así que a veces yo no se lo tengo que decir. Es cuestión de preguntarse, ¿puedo calcular la velocidad? En todo el problema solamente en un punto. No problema, la metimos aquí. Así que si usted puede calcular la velocidad aquí, completo, no tenemos K. Aproximado, sí. Gradiente hidráulico, no es aplicable. Bien. A veces yo se los digo, y se los digo y lo leo. Pero usted se tiene que hacer esa pregunta. ¿Puedo calcular la carga de velocidad? Sí o no. Si no la puedo calcular, gradiente hidráulico. Como teníamos un excedente, entonces usted qué va a decir ahí, que Q1 va a ser igual a Q2 más Q3. Esto lo tiene. Acá calcular V2 y con V2 ¿qué puedo calcular? Reynolds 2, B2 por D2 por ρ entre mu, y con epsilon 2 entre D2 y Reynolds 2 ¿qué puedo calcular? ¿Qué sé yo? Vamos a hacer Teresa mental, Darcy. Epsilon 2 entre 2 y que qué sé yo, y alguien me dijo el semestre pasado, profesor, si usted lo sabe, que llegó el momento de la verdad. ¿Cuál es el momento de la verdad? Y si eso le doy entre 10 y 200, está bien. Y si le doy menos de 10, hay que reformular y decir que esto vale. Y si le da mayor de 200, reformular. Pero en agua generalmente da en la zona en transición, es decir, que va a cumplir usualmente con esto. La mayoría de los casos caen en transición. A gran mayoría, pero que el tubo sea muy rugoso, etcétera, etcétera. Véase, tuve que haber asumido flujo turbulento rugoso desde el principio del problema. No. Pérdida de tiempo, la gran mayoría de ustedes se va detrás del punto y va llenando la tablita y que F, K. Porque no están enfocados en qué es lo que necesitan para resolver el problema. Así es que calcularlo y reemplazar su valor numérico aquí o reemplazar la fórmula. Ya tengo esto. Lo guardo en una memoria. Ahora, venimos acá. ¿Esto para qué me va a servir? HF2, esto lo tengo y esto lo tengo. Pero al hacer la propiedad asociativa, esto aquí es igual. HJ es igual a B2 al cuadrado entre 2G más ZB más HF. No tengo. Ahí que encuentro ZB. ¿Y qué sabe usted de ZB con respecto a HJ? ¿Cómo tiene que ser el ZB con respecto a HJ? Para que el flujo vaya de aquí a acá, esto tiene que ser más chico que esto. Y a veces ustedes no hacen esas verificaciones sencillas y metieron un error de dedo ahí en cálculo y le da una locura y vamos bien, vamos para adelante. Esa es la forma para comprobar que la hipótesis anterior era la correcta. No, acá fue donde estuvo bien.
Bien, vamos a decir que no le dio excedente, que le Q1 más, Q2 es igual a Q3. ¿Qué encuentra de ahí? El Q2. Con el Q2 tiene el V2, tiene el Reynolds 2, tiene esto, resuelve esto. ¿Y qué tiene? Esto de acá. ¿Ok? Pero, si le dio esto, el tanque no es de... Ahora, ¿de dónde a dónde va a ser energía? Ah, el estudiante lo pone de aquí a acá. Craso error, porque aquí las curvas de las líneas, ¿cómo son? Curvilínea. ¿Y qué hay que hacer? Evite las curvas, porque las curvas son peligrosas. Así que ¿de dónde a dónde vamos a hacer energía en el método aproximado? ZB igual a HJ más H. Y a veces yo veo que el estudiante saca una moneda, cara o sello, si le sale toda. ¿Estamos claros con los detalles? ¿Qué les parece el curso? ¿Van aclarando las boberías que hicieron el semestre pasado y que no les pegó? ¿Ah? Que no hagan las mismas tonterías de siempre. También tengo esto. Encontré eso y se acabó el problema. Pero lo hemos resuelto con tuberías ramificadas, ¿no? Hemos partido el problema en 3 líneas únicas. Y así lo resolvimos de la manera más simple posible, no de la manera más compleja posible. Pero el divide y vencerá no siempre se puede usar. Flujo turbulento, no le dieron eso. ¿Qué hacen en el problema anterior? Sí se le dio eso. Y al darle eso hace una diferencia. Y le dan. Siempre nos dan 2. En el problema clásico de 3 tanques, sí. ¿Por qué? No necesariamente se lo van a decir. Porque ZA va a ser mayor que ZB va a ser mayor que ZC. ¿Dónde se inicia el flujo? En el punto de mayor energía. ¿Dónde termina el flujo? En el punto de menor energía. Así que no necesariamente le van a decir el suministro y almacenamiento. Pero si ocurre esto, entonces este es de suministro y este es de... Pero de aquí no sabemos nada. Entonces, usted va a calcular, tenía el mu, aquí no me lo dan, para no llegar hasta las últimas consecuencias, que a veces nos dice formúlenlo como turbulento rugoso, que es el valor inicial de formular, ¿se acuerdan cómo formulé hace un rato hasta las últimas consecuencias? K, y es 8F, L, G, pi al cuadrado de a la quinta, traen estas fórmulas bien escritas. Porque HF es igual a K por... Y por supuesto esto es más amigable desde el punto de vista matemático que Hasse. Pero eso no significa que no le pueda dar aquí C de Hasse-Williams para que se divierta con las potencias. A ver si se gana la lotería. El problema hay que hacerlo por partes. Primera etapa. Sentido del flujo. Y por eso es que no se asume con Hasse-Williams el 1,85, porque usted asume n igual a ZB o si HJ es menor que Z. Si ocurre esto, B es de qué? Almacenamiento. Si ocurre esto, está de vicio, está ahí, no está haciendo nada. No está haciendo nada. Y si ocurre esto, entonces B es de... Así que, ¿cómo averiguo el sentido del flujo? Asumiendo algo. ¿Y qué vamos a asumir?
Cualquiera de las tres, muy bien. ¿Cuál es más fácil? Cualquiera de las 1 o las 3. Cualquiera de las tres, ¿cuál es más fácil? Almacenamiento. El matemático me está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Esto usted lo puede trabajar. Entonces vamos a asumir que HJ es igual a... ¿Eso qué significa? Usted puede escribir la ecuación del tubo 1 menos ZB entre K1. Y puede escribir la ecuación del tubo 3. Vamos a decir que le dijeron, use gradiente hidráulico. ¿Vamos bien? Ok. Así que eso sería ZC. Si ocurre esto, ¿qué va a tener? ¿Excedente o déficit? Va a haber un excedente. ¿Eso qué significa? Que B es de qué? Almacenamiento. Y si esto ocurre, ¿qué significa? Que Q2 es 0. ¿Y que ZB es igual a qué cosa? HJ. Y si esto ocurre, significa que estas son las respuestas. Porque cumplió con la suposición. Los marcadores no duran nada, los trajimos 3 nuevecitos y ya no basta. No se preocupe, vamos a seguir usando de aquí hasta que ya no pinten más. Tengo 2 más acá. Bien. Y si ocurre esto, significa que hay un déficit. Y si hay un déficit, ¿ves qué? Suministro. Muy remota. ¿Cuál de los dos quiere que le resuelva? ¿Excedente o déficit? ZB es mayor que ZC. Y aquí el ZB es menor que valor. Y si hay un déficit, ZB está en ese intervalo. Involucrado en el problema de tuberías ramificadas. Vamos a decir cuál de los dos, almacenamiento o déficit. Déficit. Bueno, vamos a decir ¿qué le dio esto? Eso significa que esto aquí está malo y que esto también está malo porque esto no es cierto. Pero esta suposición, ¿para qué le sirve? Pero ya lo sabemos. Entonces, bien, significa que el tubo 1 sería ¿qué cosa? ZA igual a HJ más K1 por Q1 al cuadrado. El tubo 2, déficit, sería ZB igual a HJ más K2 por... Ahora mismo tengo 3 ecuaciones con... Ahora mismo, ¿cuántas ecuaciones tengo? 1, 2, 3 y 4. Y a muchos les entra cabeza mental y llaman a Solcis. Pero todavía no estamos al nivel de usar métodos numéricos, porque ¿cuándo se usa métodos numéricos? Cuando ya no puedo simplificar más. Por eso, el sentido del flujo le permite escribir correctamente la ecuación de continuidad en el nudo J. Y por eso no es que cuando es dar las Hazen-Williams no tenemos que asumir. Pero véase, si usted lo formuló así y era esto, ¿qué va a pasar aquí? Que esto es más chico que esto. Inmediatamente la calculadora, ¿qué le pregunta? Complex solution. Por eso después que usted sabe el sentido del flujo, es que ya está seguro de que era ZB igual a HJ, porque si no hubiera sido ¿qué cosa? HJ igual a ZB más K2 por Q2 al cuadrado y hubiera sido Q1 igual a Q2 más Q3. Así que esta es la primera etapa y con esa primera etapa yo puedo escribir exactamente el sentido de las ecuaciones con el sentido del flujo correcto. Si conoce el sentido del flujo, puede escribir estas 4 ecuaciones con el sentido del flujo correcto. No hay que asumir n igual 2 porque usted en Hazen-Williams asume n igual 2 cuando no conoce el sentido del flujo. Algo que se llama la ecuación H. Sacar la ecuación H. ¿Y cómo obtiene la ecuación H?
Bueno, le va a quedar aquí que la raíz de una. Y hemos simplificado el sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas a una ecuación con una incógnita. Y esa ecuación recibe el nombre de ecuación H. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que si pasó esto, ok, y esto así, hace así. Ya usted le puede dar valores iniciales ¿a quién? A HJ. Y esto hace así. En este caso, HJ está en este intervalo. Y en este caso, HJ está en este intervalo. Así que para resolver esa ecuación necesita un valor. Así que, ¿cuál sería un valor inicial adecuado de HJ? ¿Y qué método numérico estaría usando? Bisección. Así que HJ sería igual a ¿qué cosa? Y que con eso se garantiza de que visión intoxica la máquina, llaman SOLSIS. Para usar SOLSIS tiene que formular un sistema de ecuaciones, y para que sea un sistema de ecuaciones, ¿cuántos tienen que ser? 2 o más. ¿Cuántas tienen? Una. Solve equation es el nombre en HP de